Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Volvemos a audios de la vibración cuántica del día, esa secuencia de hace ya casi un año que inicié para hacernos preguntas y cada uno que la vaya respondiendo como quiera. El título de hoy es Sin preguntarnos, sin preguntarte no hay camino. Y esto es esencial para entender muchas cosas, para empezar a entendernos, para entender dónde estamos, cómo actúan los sistemas. Por cierto, el vídeo de mañana de la vibración cuántica tiene que ver con poderes espirituales y poderes terrenales. Y esto es importante, muy importante, porque nosotros vivimos obviamente en la Tierra en sistemas sociales, sistemas políticos y sistemas espirituales. Aquí interactúa todo, las religiones, la economía, la familia, la sociedad, la ley, el derecho. Y esto es nuestra vida cotidiana. Por eso, cuando nosotros damos saltos productos de la insatisfacción, del desorden emocional, del estrés, de la depresión, del miedo, hacia búsquedas que van más allá de la psicología o la psiquiatría, también tenemos que aplicarnos preguntas, porque si no acabamos entrando en el mundo liliputiense de Heidi y sus amigos, sin entender nada. Y aquí de lo que se trata es de entendernos y no hacernos preguntas. Por eso, muchas veces ocurre que nosotros nos saltamos, ocurre también en la literatura, en cualquier cosa que leamos o que oigamos, que cuando habla alguien, hace una entrevista, pues hay partes que desconocemos. Entonces, en la psiquiatría, en la ideología, psicólogos, psiquiatras, igual que en la meditación, centros de meditación, expertos en meditación, expertas en meditación, expertos en psilocibina, lo que os dé la gana, detrás hay personas que tenemos, vamos a decirlo así mejor, porque todos tenemos nuestras componendas mentales, nuestras ideas, nuestras ideologías y hasta nuestras pertenencias. Es decir, puede haber psiquiatras y psicólogos muy religiosos, por ejemplo, que pertenezcan al Opus, a la religión. Puede haber psiquiatras que estén en el otro lado, Uboque, por ejemplo. Hay de todo. Y esto es importante saber desde dónde habla esa persona, esa plataforma, obviamente escuchando. No digo ya criticando porque sí, porque pertenece, no, escuchando, porque esas cosas marcan. Este canal habla todo el tiempo, en mi introducción, todo el tiempo cuando entramos es entrando en libertad, saliendo en libertad. ¿Y yo cómo entiendo eso o cómo me lo aplico? Pues que no pertenezco a ninguna religión, no pertenezco a ninguna secta, no le digo a la gente lo que tiene que hacer, leo, escucho, tengo relaciones con todo tipo de personas que tienen ideologías distintas. Y sí, todos tenemos nuestras pertenencias. Yo en mi caso soy, iba a decir, contrario a la autoridad, pero eso, como diría Krishnamurti, eso es estar focalizado en eso, o en el uso del péndulo, en ese viaje que hacemos del viaje a la mente, sería darle fuerza al péndulo. Pero para entendernos, toda organización, y de hecho lo veremos mañana bien visto, acaba con un liderazgo y que acaba con una exclusión, alguien diciéndote lo que tienes que hacer. Yo ahí no estoy. Estoy por escuchar, usar, utilizar, practicar, hacer sincretismo, juntarme las cosas que a mí me apetezcan, sí, sin pedirle permiso a nadie, ni meditadores, ni técnicas de meditación, ni nada, pero también es cierto que cuando me meto en algo, me gusta saber los tipos que hay, cuál es la técnica, qué hace, cómo te ha ido, qué te cuenta, qué experiencia. Sí, me encanta. No, me encanta, no, es que creo que es necesario y preguntarme. Y desde ahí creo que puede haber una comunicación fantástica. En el momento que queremos controlar algo, dejándonos siempre cosas atrás que nos sacamos, entonces hay una carencia. Hay una carencia que no nos sirve para encontrar el camino, empezar el camino. Sin pregunta no hay camino. Así podemos encontrarnos con entrevistas, con preguntas que le hacen a psicólogos, a psiquiatras, que tienen una parte y un componente fascinante, de hecho muy famosos.
y nos pueden llevar a hacernos preguntas, pero dentro de la pregunta nosotros podemos hacer preguntas. Entonces nos podemos encontrar con situaciones como la siguiente. Alguien reconocido, al que le preguntan y le entrevistan acerca de un nuevo libro. Eso también lo podemos hacer nosotros. Nosotros nos podemos preguntar estas preguntas. Yo recomiendo que nos hagamos estas preguntas. Por ejemplo, comprender las emociones, entenderlas. Por ahí tenemos un David Hawkins, que para mí es un mago del asunto. Alguien que pasó por el, vamos a llamarlo, lado oscuro, se retorció en el dolor porque era alcohólico. Pero claro, luego tenemos otros que pertenecen a sectas, por ejemplo, como las del Opus. Estoy hablando de alguien en particular muy potente, español, del que no quiero dar el nombre porque ya hace tiempo tuve un mini problema con un libro de su hija. Se llama Rojas, el autor, y que me metieron un bloqueo en el canal de YouTube porque no se me permitía, bueno, estuve 3 meses bloqueado, ni comentar el título, ni casi hablar del libro. Por lo tanto, utilizo este mecanismo para entendernos. Rojas, si buscáis psiquiatra español Rojas, vais a ver quién es y también vais a conocer a su hija, que se ha hecho muy famosa con algunos de los libros que ha sacado, que por cierto me gustan. Dicho esto, nos hacemos la pregunta: ¿comprender las emociones? ¿Entenderlas, identificarlas? ¿Sirve? Y claro, ahí nos encontramos con que efectivamente comprender significa preguntarnos, significa empezar a irnos hacia adentro y a preguntarnos ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Esto sería como un primer paso. Y esto nos puede llevar efectivamente a que la relación con el otro, con lo otro, con el medio, sea mucho más benigna. ¿Por qué? Porque aprendemos, algunos lo llaman gestionar nuestras emociones. A mí esa palabra de gestionar me da la risa, sinceramente, porque esto no va de gestión, esto va de entendimiento y de trascender. Pero bueno, podemos utilizarla para entendernos. Porque al reconocer, dices, puedo desarrollar o la reconozco, tengo una herramientita que puede ser en un momento de edad cualquier cosa, coger una bolita, juntar 2 dedos, hacer un mantra, lo que tú quieras, para incluso pararla, para luego procesarla. En estos años atrás que salimos de un estado que tuvo que ver con la pandemia, en el que dentro de la pandemia, esto ocurre yo creo que en todos los momentos de la vida de todos, de todas las crisis mundiales, pandémicas, guerras, pues de repente aparece una parte pseudo, yo le llamo pseudo espiritual, donde yo lo oí mucho en España, me quedé alucinado, donde decía de esta crisis de salud que se llevó por delante a muchas personas y que nos puso de frente a tantas cosas, el uso de la ciencia, de la medicina, las vacunas, el control, todo se juntó de una manera bastante terrorífica, infernal diría yo, porque vimos lo peor del ser humano de inmediato. En esa pandemia que vivimos todos, era recurrente oír cosas como de esto vamos a salir en un estado especial. Saldremos mejores, más humanizados. Pues cualquier cosa menos eso. Menos eso durante la pandemia y menos eso después de la pandemia. Porque lo que ocurrió fue que nos conectamos con lo peor que teníamos, más en algunas ciudades y países el hecho de estar encerrados, y claro, luego hubo que sacar toda esa cosa. De hecho, seguimos sacando. ¿Y seguimos sacando cómo? Seguimos sacando a través de las exaltaciones. ¿De las exaltaciones de qué? De lo sentimental, de lo emocional. Y así nos encontramos con que los medios de comunicación, revistas, moda,
salud, dan una importancia tremenda, desbocada, yo diría hasta con paroxismo, a lo que se llama inteligencia emocional. Y aquí nos vamos dando cuenta todos que lo de la dualidad se ha disparado. Vamos, que vivimos en una bipolaridad. Yo creo que polipolaridad, no solo bipolaridad. Siempre andamos en el amor y en el desamor, en la tristeza y en la alegría, en la ansiedad y en la paz, en la desgracia y en la felicidad, en la empatía o la persona tóxica. Yo de la persona tóxica me encanta porque hay un montón de libros ahí acerca de la persona tóxica y yo me invito a mí mismo también, es a preguntarnos, porque claro, la persona tóxica la definimos, se define, perfecto, pero claro, esto es como si te pones el dedito así señalando al otro, te das cuenta que tienes un dedo señalando al otro, pero otros dedos que te apuntan a ti. La pregunta principal es, ¿quién es la persona tóxica? Esto es como ir por la autovía, ¿no? Y de repente, o por la autopista, y de repente llamar por teléfono y decir a la policía, o a quien quieras llamar, a urgencias, decir, hay 1000 locos viniendo en dirección contraria. Claro, resulta que el loco eres tú, que vas en dirección contraria, pero tú lo has visto como hay 1000 locos pirados que van en dirección contraria, que no se aclaran. Esto es lo mismo. La pregunta de la persona tóxica, estos libros tan famosos que hay por ahí, es la primera, preguntarte tú si tú eres la persona tóxica. ¿Por qué? Porque preguntándote si tú eres la persona tóxica, vas a descubrir muchas cosas. En primer lugar, vas a salir de la dualidad. Vas a entender que lo que ocurre es lo que ocurre, pero vas a entender también, de hecho he hablado estos días acerca de esto, de cómo te tratas tú, cómo tratas tu energía para hacer que eso que ocurre se hiperpotencie, explote, no vivas, rumies mentalmente, más allá de lo que ocurra. Esta es la pregunta, pero esta pregunta no nos gusta a nadie porque nos encanta señalar. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con David Hawkins, que a mí me fascina, del que he hecho unos cuantos vídeos y voy a seguir haciendo, acerca de cómo está el mundo. Y todos hemos pasado por momentos de depresión, lo que se llaman depresiones normales y lo que se llaman depresiones, tristezas profundas. Y claro, hay algunas depresiones o tristezas que son válidas, que son súper válidas, es más, son aprendizajes. Algo te ha pasado, un desamor, te produce tristeza, te conecta con algo negativo y puede ser hasta un poco reactiva. Está bien que sea reactiva, porque la vas a procesar. Nunca me ha pasado esto, mira, siento un vacío existencial ahí y eso puede ayudar. Si eso se va a más y es largo, se convierte en una tristeza depresiva. Y esa tristeza depresiva, por ende, es muy triste y se convierte en enfermedad. Es decir, te hunde, nos hunde. Esa línea hay que tener cuidado en pasarla. Es más, ¿y cómo se tiene cuidado en pasarla? Preguntándonos. A veces tenemos tal apego al dolor, porque no ha salido como queremos, que no nos damos cuenta y entramos en un bucle de ahí, por ejemplo, los 65.000 pensamientos negativos que tenemos, 65.000 pensamientos al día que tenemos, más o menos, de los cuales el 95% no son buenos. O sea que nosotros tendemos, la cabra tira al monte, nosotros también tiramos al monte, no sé por qué, al monte, a los infiernos, a lo negativo, al drama, no sé, nos viene esto de fábrica desde hace milenios, por ahí, y por eso hago estos podcasts que tienen que ver con la historia del infierno, que por cierto, una amiga del canal nos ha puesto un comentario estos días que me ha encantado, a la que le doy las gracias. Y sí, el infierno somos nosotros, nuestra mente, lo que hacemos. Y claro, estamos rodeados de infiernos. Mañana veremos el tema de los infiernos desde el poder espiritual y el poder material. Pero es difícil de ver porque caemos en esa especie de burocracia sátrapa. Y así nos encontramos, y lo tapan, porque no es noticia, y porque los medios cuentan lo que les da la gana,
que en partes del mundo, en muchas partes del mundo, aún han aumentado. Voy a buscar un eufemismo porque no quiero que lo bloqueen. El aumento en la gente joven del autoliquidarse. Sí, ha aumentado. En Europa ha aumentado un montón. Pero nadie se pregunta esto. Se sabe que hay una relación directa con las redes sociales. Se sabe. No es que me lo invente yo. Han llevado hasta el de Facebook ahí en el Congreso de Estados Unidos a que declare estas cosas. Se sabe. Hay documentales que lo cuentan. Los médicos lo cuentan. Los psiquiatras lo cuentan. Y claro, pasamos de un lugar en que la gente más formada de la historia de la humanidad, pero resulta que hay una juventud que está perdida, sin rumbo, sin criterio, con dificultades para encontrar sentido a la vida y al proyecto personal, insatisfacción total, con acceso a todo, al juguete. Al juguete es el teléfono. Y claro, esto es como todo. ¿Es malo? No es malo. Es el uso. Y por eso tenemos que preguntarnos, formarnos, educarnos en tu libertad para saber lo que tienes en las manos. Esto es como coger un coche y coger un coche sin saber conducir. Pero tú te tiras en el coche. Pues ya sabes lo que puede pasar. Si no sabes cómo va, si no sabes cómo usarlo, si no tienes conciencia de uso. Y aquí nos movemos ya en otros parámetros, otras líneas que tienen que ver, por ejemplo, con el concepto de familia, las crisis familiares. Y claro, dices, pero una crisis familiar, ¿cómo empieza? Pues empieza por la persona, por uno. Y ahora también hay movimientos antifamiliares. Yo lo pensaba, digo, fíjate tú, si parece ser que la primera que identifique como antifamilia, aunque hable de familia, resulta que es la Iglesia, que no permite que los curas y cardenales copulen sexualmente, biología, para tener hijos. Bueno, algunos los tienen, muchos en la historia los tienen tapados por ahí, pegan cohetes por ahí, con hijos o pegan cohetes de todo tipo. No solamente AB, sino a veces AA, BB. Quien quiera que entienda. Yo pensaba que eran estos, pero no. Ahora hay también un movimiento antifamilia que va más allá de la religión y que está súper guay. Porque ahora puedes tener hijos AA, BB. O fomentar esa otra biología como la ideología de la familia perfecta porque alguien ha decidido que AA es la familia perfecta. Todo esto genera una serie de discordancias y cuando hay publicidad detrás, marketing, ideología de todo tipo, que también la había antes. Esto, y por ejemplo el tema de la familia es importante entenderlo porque en este caso en particular de la familia y de ciertos psiquiatras que tienen afinidades con la ultrarreligión, no hay entrada libre y salida libre, no la hay, porque el mismo Opus, por ejemplo, tiene colegios divididos entre chicos y chicas separados, no sea que se intoxiquen. Claro, cuando alguien habla de este lugar, dice, qué listo es, cuánto sabe, cuántos libros ha vendido, sí, fantástico, pero este señor viene de ahí, no viene de entrar en libertad, salir en libertad. No, te puede decir lo que tú quieras de la familia, que es interesante, pero nosotros tenemos la obligación, yo la tengo, por lo menos para mí, de preguntarme ¿de dónde viene eso? Porque hay cosas que sí comparto, pero hay cosas que no comparto. Entonces, por ejemplo, ese psiquiatra en particular nos habla que un proyecto de vida se crea a través del amor, del trabajo, de la cultura, de la amistad y de las aficiones. Claro, esto está le voy a decir, de puta madre. Esto de manual queda, ¡guau! ¡Qué bueno!, ¿no? Amor, trabajo, cultura, amistad. ¡Qué chuli!, ¿no? ¡Qué chuli! Tú estás en el colegio y en la educación, como alguien comentó también aquí hace unos días acerca de esto,
de las cosas que nos gustaría que nos contaran antes y que nunca nos cuentan, imaginaros que dicen, el sentido de la vida lo encuentras en el amor, imaginaros, en el trabajo, en la cultura, en la amistad y las aficiones. Y claro, dices, amor, ¿y quién te va a explicar el amor? ¿Un cura? ¿Un psicólogo? ¿Qué tipo de amor? ¿El amor apegado? ¿Qué tipo de amor? Porque claro, en este canal hablamos mucho, hemos hablado mucho y seguiremos hablando de qué es el amor. Krishnamurti, Anthony de Melo. El amor es libertad. ¿Cómo nos han contado el amor? Libertad, respeto del otro, no posesión infernal, no un intercambio material. Me interesan, nos interesamos, cosas de ese tipo. El trabajo. Hay que preguntarnos, ¿qué es el trabajo? ¿Cuál es el concepto del trabajo? ¿Cómo está el sistema organizado de trabajo? Es que estas cosas hay que preguntaros. La cultura, sí, la cultura. ¡Ay, cultura! Saber de cuadros, saber de arquitectura, saber de las capitales de los países del mundo. Yo entiendo lo que es la cultura. La cultura básicamente es que tú leas, pero de nuevo, no vale el que tú digas, yo me leo 200 libros al año, y no, eso es leer, perfecto, pero entiendes algo, compartes algo, porque si tú o yo estamos sesgados, como venimos sesgados ya genéticamente, el cuestionamiento no existe. No existe. La amistad, todos amigos, amigos para siempre, como las Olimpiadas de Barcelona, amigos para siempre, you will be my friend. Y aficiones. Pues claro, esto hay que preguntarlo. Sí, hay que preguntarlo todo y llevarlo a la esencia de las cosas. Por eso hay tanto, que a mí me gustan, gurús aquí de los que he hablado, maestros, llamarlos como quieras, llamarlos como queráis, que te preguntan estas cosas. Cuidado con depender de lo externo para tu felicidad, porque hay hostia. Porque ¿qué es el trabajo? La gente quiere crecer, ¿no? Para más. Y así hemos caído en que la psicología positiva y la búsqueda de la felicidad se ha convertido en puro marketing, en comercialización. Es una felicidad material. Es decir, nivel de vida. Y aquí, si queréis, entramos en lo que significa el nivel de vida. Haceros la pregunta. Anthony de Melo dice que a la felicidad se llega restando. Esto no vende nada. Obviamente no vende nada, no lo quiere nadie. Es como Satanás que te aparece en la casa del Señor. ¿Qué dice ese tío? Pero es que a la felicidad se llega restando, teniendo que menos necesidades. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo acerca de cómo está, de qué significó el crédito en la historia de la economía de la humanidad. Pues el crédito significó la inflación, es decir, tener acceso a algo que no podemos comprar y que se paga a futuro. Si te sale bien, que hay gente que le sale muy bien porque es muy lista, ahí está la historia, te jaltas a ganar billetes. Si te sale mal, te lleva por delante y estás endeudado toda la vida. Sin crédito, hoy en día no hay economía. Es decir, sin acceso a una ficción que no puedes comprar, que no puedo comprar, no hay economía. Bueno, pues habría que hacerse alguna pregunta acerca de esto. Claro, por aquí te tachan de lo que sea, me da lo mismo, pero es lo que pienso. Nosotros vemos la felicidad y nos la cuentan en un bombardeo como algo material. Y claro, dentro de la cultura, ¿qué es la cultura? Es que como que nunca se acaba, porque yo puedo tener mucha cultura europea, lo que tú quieras, pero me falta la cultura mexicana, por ejemplo, el chamanismo, o la cultura hindú, o la japonesa, o la africana, o la inu, la que te dé la gana. ¿Pero eso quiere decir que la gente que no viaja no tenga cultura? No, hay gente que se mueve en su territorio, en su granja, en su cultivo, y que puede tener más cultura, esencia de cultura, que cualquier mindundi que anda pasándose por el mundo de restaurante en restaurante en lo urbano, de pies, de puntillas por el mundo. Hay muchas maneras de entender la cultura, no es una acumulación de cosas.
Y aquí podemos entrar ya en esta biología del sexo de la pareja, donde hay psiquiatras, psicólogos, que hablan de qué ha pasado con las relaciones hombre-mujer. Y las otras, me da igual. Y resulta que llegan a conclusiones interesantes, como que dicen que las mujeres buscan relaciones más profundas y los hombres más superficiales. Y resulta que estamos en la época de la hipersexualización de las cosas, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. La publicidad es puro sexo todo el tiempo. El hombre finge amor y lo que busca es sexo. La mujer finge sexo y lo que realmente busca amor. Y es que ha habido como 3 revoluciones de este tipo. La del 68 en París, prohibir lo prohibido, o en Estados Unidos, aquella tan famosa. Otra que hubo en Pekín, cuando sustituyen el concepto de sexo por género, y el primero es naturaleza y el segundo es lo que yo elaboro según mis preferencias. Esto es muy actual. Y luego otro movimiento importante que se produjo en el año 2000, en el que puedes hacer con tu cuerpo lo que se cante, porque tú eres libre y no existe ni referente ni remitente. Y todo esto lo tienes que hacer y lo haces sin sentirte culpable. Pero claro, esto de sentirte culpable es muy, muy particular, porque luego te pasa factura. En esta época de reivindicación de un papel que yo creo que venía y ya era hora de que existiese, que es el respeto del otro, y sí, y tiene que ver con la mujer, el respeto total del otro, esto ya era hora que llegara. Ahora que se ha ido de mambo, se ha ido de mambo. Y en esta época actual nos encontramos con muchas cosas interesantes. La mujer es utilizada como una cosa. Y es más, según qué país, estos reivindicativos, totalmente ideologizados, pueden atacar, defender a la mujer, pero de repente la mujer en Arabia Saudita parece que para ellos no son mujeres y en Irán tampoco son mujeres. Porque resulta que ideológicamente están asociados con ellos. Pero esto no nos toca. O en China ya ni hablamos. Luego está, que siguen igual, los mazacotes, los mazaburros, que piensan que la mujer tiene que estar en su casa. Los mazaburros, porque hay mucho conservador, mucha iglesia. Bueno, es que al final la iglesia cristiana y la iglesia musulmán tienen un toquecito ahí parecido. Bueno, y la budista. Y la mujer es utilizada por el marketing, por la publicidad. También es utilizada por los centros meditativos institucionales donde no juega un rol importante, no lo tiene. Yo las veo cuando he visto alguna que otra y digo, joder, si me recuerdan a las monjitas del colegio. Pálidas, con caras de buena, apretaditas. Es que es un poco cabrón, pero es que lo veo así. Hoy en día es súper común encontrarnos con situaciones en las que alguien dice, un chico, por ejemplo, ayer hice el amor con una chica de la que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Esto no es hacer el amor ni pegar un cohete. Esto es simplemente ser animalito, un cambio de fluidos. Yo no entro en que esté bien o está mal, cada uno que elija lo que le dé la gana y allá con su película. Y así podemos encontrar en esas preguntas que nos hacemos. ¿De dónde viene la información? ¿Cómo la proceso? Me pregunto. Hoy en día las relaciones se acaban pronto y se intercambian pronto. Ponerte en el lado del otro no es muy común. Pero esto tampoco está mal o estuvo mal porque era necesario. Es que era necesario que las parejas se cuestionaran. Porque lo que había antes, que por cierto también existe ahora de otra manera, era insoportable. Pero claro, cuando aumentan los divorcios, como han aumentado de manera alucinante, cuando se descubre que hay un aumento de divorcios en personas
de más de 65 años. Atentos, que aumentan porque llega mucho y escucha, no te aguanto más. Pues algo hemos de preguntarnos. Porque en el mundo nos encontramos hoy con enfermedades que parecen casi pandémicas. Por ejemplo, las depresivas, las de ansiedad, las crisis de pánico, trastornos obsesivos. Pero hay una brutal que es la del desamor. Pero claro, si no entendemos el amor, porque nunca nos explicaron cómo es el amor, y sí, hay gente que se da oportunidades, hay gente que se pregunta, hay gente que se separa, hay gente que se separa y se lleva mejor que antes, o se divorcia, me da igual. Hay gente que juntos se llevan mal y separados se llevan peor, con lo cual premio. Hemos de preguntarnos, ¿qué es el amor? Es libertad, ¿no? Estamos en la cultura de lo inmediato. Rompo y me busco una pareja, eso es súper normal. Lo del aguante, claro, es que lo del aguante, la palabra tiene coña, porque aguantar será hablar. La mejor manera que podemos tener, sí, sinceramente, y esto hablan mucho los gurús, los de la India, es la de, algunos lo llaman independencia, otros lo llaman apego. Es el fomentar desde el principio a cualquier persona, hombre, mujer o viceversa, el hecho de ser independiente, de no tener apego. Es decir, apego me refiero, mira cómo él trabaja, yo me dedico a mirar, a cuidar. Es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque nos hace y nos lleva a preguntas distintas. Vale, ¿qué es tener hijos? ¿Cómo educamos a los hijos? Porque se habla mucho, y eso es todo lo que hay que tocar, acerca de la integración laboral familiar. Los cojones, no existe integración laboral familiar, no existe, es imposible que exista. Entonces, esto es un poco cruel, yo no tengo hijos, pero pregúntate, ¿para qué quieres tener un hijo? Para llevar al colegio, que te lo cuiden, no sé qué, que te lo cuiden los yayos, los abuelitos, porque tú tienes que trabajar y tu mujer también, los dos, es que estáis muy profesionalmente, ya, entonces cómete un perro, tío. Lo siento mucho, pero es que es así. Luego pasa lo que pasa. Es que no tengo tiempo. Es que se me ha ido de las manos. Es que fíjate lo que ha caído. Es que el teléfono, pues esto es lo que hay. Y sí. Y si no hay que tener hijos, pues no se tiene hijos. No pasa nada. Aunque haya gente que, como Elon Musk, que dice que hay que producir más como conejos, porque lo que hay es despoblación. Yo no sé si quieren más población, amigo. ¿Cómo estamos? El compromiso es una palabra bien jodida. Bien jodida porque no gusta ya. No gusta. Ahora estamos en el uso y desuso. Pero claro, esto genera un vacío, que es lo que tenemos todos, o casi todos, un vacío muy grande, porque nada nos sacia y queremos más y más y más. Al hombre, lo cuentan los psiquiatras de hoy, le gusta muy poco el compromiso. Muy poco. Lo leemos como una pérdida de libertad. Pero es mentira. Porque llega un momento en el que se produce un vacío de no pertenencia, por mucho que se lo pasen bien, no lo pasemos bien, que en realidad es un punto de animalia. Si a eso le añadimos temas como la pornografía y tantas otras cosas, ya somos pollos sin cabezas. En resumen, amigos, que yo os invito a que cuando leáis entrevistas de este tipo, de psicología, de psiquiatría, cuando veáis un curso de meditación, del tema que sea, de psicodelia, que leáis, que preguntéis, que lleguéis con los deberes hechos acerca de la pregunta, el concepto, la palabra, que entendáis quién es el que habla, de dónde viene, es un cardenal, es un ultraconservador, pero que te habla de libertad.
es el que interpreta solamente la Biblia, el texto. Tú no tienes derecho a interpretarlo, a leerlo. A mí me ha pasado, ya de adultito. Yo he dicho, madre mía del Pilar, lo que me faltaba, esto sí que es fuerte. Entonces yo no puedo opinar, no puedo tener una opinión distinta de lo que pone el libro o lo que cuenta el mamerdo este. Porque sí, al final dices el mamerdo este. Esa energía no es muy buena, pero bueno, me la permito hoy, un ratito, un 1%. Eso es lo que hemos de hacer. Entrar en libertad y salir en libertad. ¿Cómo puede hablarte de libertad alguien que pertenece al Opus? ¿Cómo puede hablarte de libertad alguien que es un cardenal de la Iglesia? ¿Cómo puede hablarte de libertad alguien que gestiona un Estado? Me da igual que sea democrático. Esto lo vamos a entender mejor mañana. No, amigos. ¿Cómo puede hablarte de espiritualidad? ¿Cómo puede hablarte alguien de la importancia de la psilocibina? Alguien que controla la psilocibina, que controla el proceso, que te dice y te induce. No, esto es entrar en libertad, salir en libertad. Cuando encontréis a alguien así, ahí tenéis oro. Ahí tenéis oro. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con esta vibración cuántica del día de hoy, que dice, sin preguntarse, no hay camino. Hasta mañana.